El socialismo que nadie admite no está en los encendidos discursos en las plazas públicas, ni en las banderas rojas ondeando al viento. Está escondido dentro de ti, ahora mismo, respirando junto a tu silenciosa indignación cada vez que alguien gana sin merecerlo, pulsando en tu revuelta secreta cuando otra prospera mientras tú apenas sobrevives. Vive en el susurro de tu inconsciente que dice, si yo no puedo tenerlo, nadie debería tenerlo. Era una tarde normal de martes cuando Sarah, directora de marketing de Manhattan, sintió por primera vez el sabor amargo de este antiguo arquetipo subiendo a su garganta. Se paró frente al espejo del baño corporativo, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Acababa de salir de una reunión donde anunciaron el ascenso de Derek, el mismo Derek que se unió a la empresa 6 meses después que ella, que faltaba los viernes, que claramente no trabajaba con la misma dedicación obsesiva que ella tenía hace 3 años. Eso no es justo, murmuró al reflejo, pero no era solo Derek quien la molestaba, era algo mucho más profundo, mucho más antiguo. Fue el despertar de la sombra colectiva. ¿Has sentido esto? ¿No? Ese sentimiento visceral, casi físico, cuando te das cuenta de que alguien ha logrado algo que tú querías. No es solo envidia, aunque la envidia está ahí. Es algo arquetípicamente más complejo. Es el despertar de lo que Jung llamaría el redentor igualitario dentro de la psique. Un arquetipo tan poderoso como peligroso, pues no busca encumbrar a nadie, busca bajar de nivel. Detente por un momento. Respirar. Siéntelo dentro de ti ahora. ¿Cuántas veces has pensado, ¿por qué él lo tiene y yo no? En lugar de pensar, ¿cómo puedo lograrlo yo también? La diferencia entre estas dos preguntas define toda la trayectoria de tu psique en relación con el mundo. Una pregunta está impulsada por el arquetipo del héroe, alguien que busca su propio tesoro a lo largo del viaje. El otro está impulsado por el arquetipo del nivelador, alguien que prefiere destruir los tesoros de otras personas antes que conquistar los suyos propios. Y aquí está el secreto que nadie quiere admitir. El socialismo psicológico no necesita a Karl Marx, solo necesita su sombra no integrada. Sarah sabía que algo andaba mal dentro de ella, pero no podía nombrarlo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento de Brooklyn, el denso tráfico de la ciudad parecía un reflejo perfecto del caos interno que sentía. Cada coche delante de él era Derek. Cada conductor que la pasaba era otro símbolo de lo que no había logrado. Cuando finalmente llegó a casa, arrojó su bolso sobre el sofá y abrió una botella de vino, no porque quisiera celebrar, sino porque necesitaba adormecer esa voz interior que gritaba cada vez más fuerte. Derribarlo, exponer sus defectos, hacer que todos vean que no lo merece. Lo que Sarah no sabía, y tal vez tú tampoco lo sepas, es que esa voz no era la suya. Era el arquetipo nivelador hablando a través de ella. Un patrón psíquico ancestral que existe desde que el primer ser humano miró a otro y sintió el dolor insoportable de la comparación. Jung explicó que el inconsciente colectivo conlleva patrones de comportamiento heredados de millones de años de evolución humana, y uno de esos patrones es la necesidad tribal de una igualdad forzada. En las sabanas africanas, cuando los recursos eran escasos, el grupo sobrevivió eliminando a quienes acumulaban demasiado, no por bondad, por miedo, por envidia disfrazada de justicia. Este mismo mecanismo está vivo dentro de ti hoy. Cuando ves a alguien exitoso y tu primera reacción no es admiración o curiosidad acerca de cómo llegó allí, sino sospecha, resentimiento y deseo de encontrar fallas, estás siendo poseído por el nivelador. Sarah pasó los siguientes días obsesionada. Investigó cada movimiento de Derek en la oficina. Anoté sus horarios de llegada y salida. Buscó errores en sus informes. Comentaba casualmente a sus compañeros que algunas personas tienen suerte, siempre con una sonrisa ambigua que contenía veneno. Ella no se dio cuenta, pero estaba dejando que el nivelador tomara el control total de su psique, y cuanto más alimentaba esa energía, más se distanciaba de su propio viaje heroico. Había dejado de trabajar en sus propios proyectos. Dejé de estudiar para las certificaciones que planeaba obtener. Su creatividad murió, reemplazada por una vigilancia obsesiva de la vida de otras personas. Pero había algo que Sarah todavía no sabía sobre Derek. Algo que cambiaría completamente su percepción si lo supiera. Un secreto que guardaba cuidadosamente, pero que lo explicaba todo. Una semana después de la promoción, durante un happy hour corporativo, Sarah observó a Derek desde el otro lado de la barra. Se rió, relajado, rodeado de compañeros. Todo en él parecía fácil, todo en él parecía injusto. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo inquietante. No estaba sola en su obsesión. Había otros ojos fijos en Derek, otros rostros marcados por el mismo 10 son la mandíbula que sintió. El nivelador no solo la tenía a ella, se estaba propagando como un virus psíquico por toda la oficina. Mark, de finanzas, comentó en voz baja a su lado: apuesto a que tiene conexiones. Nadie se levanta tan rápido sin un plan. Jennifer, del departamento jurídico,
añadió con una sonrisa cínica, o sabe algo que no debería saber. Sara sintió una extraña satisfacción al escuchar eso. No estaba sola en su resentimiento. Se estaba formando una tribu unida no por ideales constructivos, sino por un enemigo común. Y este es exactamente el mecanismo por el cual el socialismo psicológico se manifiesta, mediante la construcción de un chivo expiatorio colectivo. Jung advirtió que cuando una sombra no se integra individualmente, se proyecta colectivamente, y cuando muchas sombras se proyectan en la misma dirección, se forma lo que él llamó psicosis colectiva, un estado en el que todo el grupo comienza a creer en narrativas que justifican su propia falta de acción mediante la demonización de los demás. Esa noche, Sara creó un grupo de mensajes llamado Los Olvidados. Invitó a Mark, Jennifer y otros 3 colegas que compartían el mismo sentimiento. El primer mensaje que envió fue sencillo, pero cargado de significado. Necesitamos unirnos. No es justo lo que está pasando. Las respuestas llegaron rápidamente. Cada uno era un eco de la misma frecuencia. Resentimiento disfrazado de justicia social. No necesariamente querían derribar a Derek por despecho. Querían acabar con Derek porque su existencia confrontaba algo que no querían ver en ellos mismos, su propia mediocridad consensuada. Y aquí está la brutal verdad que el arquetipo del nivelador siempre esconde. Nunca admite que el problema está en su interior. Siempre proyecta la responsabilidad hacia afuera. Si alguien tiene éxito no es porque trabajó, tomó riesgos, innovó o se sacrificó. Es porque robó, tuvo suerte o era parte del sistema. Sara miró la pantalla de su teléfono celular y vio aparecer mensajes en el grupo. Por primera vez en semanas, se sintió poderosa, no construyendo algo propio, sino con la promesa de una destrucción compartida. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo sobre sí misma que la asustaría muchísimo. Algo que todos descubrimos cuando permitimos que el nivelador tome el control. Nunca se detiene, porque no es a Derek a quien quiere destruir, es la posibilidad misma de grandeza, en cualquiera. Si estás reconociendo estos patrones dentro de ti, quédate conmigo. El viaje acaba de comenzar, y lo que viene a continuación revelará capas aún más profundas de esta sombra colectiva que nos habita. Y si estas reflexiones tocan algo real dentro de tu psique, suscríbete a este canal, porque lo que estamos explorando aquí no se trata solo de política o economía, se trata de los arquetipos invisibles que gobiernan nuestras elecciones, sin que nos demos cuenta. El nivelador apenas comenzaba su baile, y Sara estaba a punto de descubrir que una vez que lo invitan a entrar, nunca se va sin llevarse algo valioso. El grupo, Os Esquecidos, creció en 3 días de 5 a 12 personas. Cada nueva incorporación traía consigo una historia de injusticia percibida, un ascenso negado, un reconocimiento que nunca llegó. Sara leyó los mensajes todas las noches antes de acostarse, y cada uno validó la narrativa que había construido. El mundo era injusto, y Derek era el símbolo perfecto de esa injusticia. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que estaban alimentando lo que Jung llamó un complejo autónomo, una estructura psíquica que cobra vida propia dentro del inconsciente y comienza a controlar pensamientos, emociones y acciones sin que la conciencia se dé cuenta. El nivelador ya no era un arquetipo pasivo dentro de ello, se había convertido en piloto. El jueves siguiente, durante una reunión del departamento, Derek presentó un nuevo proyecto. Hablaba con entusiasmo de una campaña innovadora que podría aumentar la participación en un 40%. Sara escuchó, pero sus oídos solo filtraron lo que confirmaba su relato: arrogancia, exhibicionismo, desprecio por los demás. Cuando Derek terminó, ella levantó la mano. «Es una idea interesante», dijo con una voz que parecía neutral, pero que contenía veneno entre líneas. «Pero me preocupa que no hayamos considerado los riesgos. A veces, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, es porque lo son». El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero fue suficiente para sembrar dudas. Jennifer asintió. Mark murmuró algo sobre prudencia fiscal. El gerente miró a Derek con una expresión ligeramente diferente a la que tenía minutos antes. Derek lo sintió. No podía explicarlo, pero sintió que algo había cambiado en la habitación. La energía antes receptiva ahora traía resistencia. Intentó responder a las objeciones, pero cada palabra que decía parecía alimentar más sospechas en lugar de disiparlas. Sara salí de la reunión, sintiendo una extraña euforia. No había destruido a Derek, pero había plantado la primera grieta en su imagen, y las grietas, bien cultivadas, siempre se expanden. He aquí el mecanismo psicológico que pocos entienden. El nivelador no ataca directamente, se corroe. Él susurra, plantea dudas disfrazadas de preocupaciones legítimas. Utiliza el lenguaje de la justicia para ocultar la realidad de la envidia. Y cuanto más sofisticada es la persona, más sofisticada es la máscara que lleva el nivelador. Esa noche,
El grupo Os Esquecidos celebró. Estuviste perfecto, escribió Mark, sutil pero eficaz. Jennifer envió un emoji de aplauso. Sarah respondió con fingida modestia. Solo planté puntos válidos, pero por dentro sentía el poder de alguien que cree estar en el lado correcto de la historia. Y esta es quizás la característica más peligrosa del arquetipo Leveler. Siempre se viste de justicia. Nunca aparece diciendo, soy envidia, soy rencor, soy mediocridad armada. No, aparece diciendo, soy equidad, soy justicia social, soy la voz de los oprimidos. Y cuanto más noble es la lengua, más profunda es la posesión. Jung lo sabía. Vivió en Alemania durante el ascenso del nazismo y vio cómo millones de personas quedaron poseídas por complejos colectivos que prometían justicia para el pueblo alemán, mientras cometían las mayores atrocidades de la historia moderna. El mecanismo psíquico era el mismo: proyectar toda la sombra sobre un exogrupo, construir una narrativa de victimismo colectivo y luego justificar cualquier acción como legítima defensa. Sarah, por supuesto, no vio ninguna conexión entre lo que hizo y lo que Jung describió. Ella no estaba cometiendo atrocidades, ella simplemente estaba defendiendo lo que era correcto. Pero los mayores horrores de la humanidad nunca comienzan con monstruos conscientes de su monstruosidad. Comienzan con gente común y corriente que cree sinceramente que está del lado del bien. 2 semanas después, llamaron a Derek a la oficina del director regional. Sarah se enteró por Jennifer, quien se enteró por alguien de recursos humanos. La reunión duró 40 minutos. Cuando Derek salió, su rostro estaba pálido. El grupo estalló en especulaciones. Apuesto a que encontraron algo, dijo Mark. Tal vez realmente hizo algo mal, comentó otro miembro. Sarah permaneció en silencio, pero por dentro sintió una mezcla de triunfo y algo que no podía nombrar, algo que se parecía sospechosamente a culpa, pero que apartó antes de que pudiera formarse por completo. Lo que ninguno de ellos sabía, y aquí está la primera revelación que comenzará a deconstruir toda la narrativa, es que el director había llamado a Derek por una razón completamente diferente, un motivo que no tenía nada que ver con el desempeño o la política corporativa. Derek tenía un hijo de 6 años con leucemia. Durante los últimos 8 meses, había trabajado en horarios alternativos para poder llevar al niño a sesiones de quimioterapia 3 veces por semana. Llegó a la oficina a las 5 de la mañana para compensar las salidas anticipadas. Trabajaba temprano en la mañana, después de que su esposa y su hijo dormían, para entregar proyectos que a otros les llevaba semanas completar. El ascenso que recibió no fue suerte, fue un reconocimiento a una dedicación que rayaba en lo sobrehumano. ¿Y los viernes, que tanto criticaba Sarah? Eran los días en los que acompañaba a su hijo a los ingresos hospitalarios de urgencia. Pero Sarah no sabía nada de eso, porque el nivelador, cuando está a cargo, no busca información que pueda contradecir la narrativa que ha construido. Solo busca confirmaciones. Selecciona solo los datos que alimentan el resentimiento. Solo ve lo que quiere ver. Y aquí hay algo profundamente inquietante acerca de la naturaleza humana. Somos increíblemente buenos construyendo realidades paralelas dentro de nuestras propias mentes. Realidades donde siempre somos las víctimas, donde los demás siempre son los villanos, donde nuestra envidia se transforma mágicamente en sentido de justicia. Jung llamó a esto inflación del ego mediante la identificación con el arquetipo. Cuando te identificas plenamente con el papel de víctima agraviada, obtienes permiso psicológico para hacer cualquier cosa, porque las víctimas, por definición, no pueden ser malas. Las víctimas siempre tienen razón. Las víctimas siempre están en el lado correcto de la historia. El viernes siguiente, Sarah estaba en el ascensor cuando entró Derek. Estaban solos. El silencio era denso. Derek la miró, y por un momento, Sarah vio algo en sus ojos que la inquietó. No era ira, no era resentimiento. Fue tristeza, una tristeza profunda y antigua, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, pero estuviera demasiado cansado para luchar. Sarah, dijo suavemente, no sé qué te hice, pero si te ofendí de alguna manera, te pido disculpas. La sentencia debería haber sido un alivio. Debería haber abierto un espacio para el diálogo. Pero para alguien poseído para el nivelador, una disculpa del enemigo no se recibe como un puente, sino como una admisión de culpa, como confirmación de que realmente tiene algo que ocultar. Sarah lo miró y respondió con una frialdad que no reconoció en sí misma. No me ofendiste, Derek. Solo creo que la gente debería recibir las cosas por las razones correctas. El ascensor se detuvo. Derek se fue sin decir nada más, y Sarah se quedó allí, sola, sintiendo por primera vez una grieta en su propia armadura psicológica. Una voz muy pequeña y distante susurró en su interior. ¿Qué estás haciendo? Pero ella ahogó esa voz inmediatamente, porque reconocer lo que estaba haciendo significaría reconocer en quién se había convertido, y eso era insoportable. He aquí la segunda revelación que empezará a surgir.
El socialismo psicológico no destruye simplemente el objetivo, destruye a quienes lo practican, porque cuando pasas tus días obsesionado con derribar a los demás, abandonas por completo tu propio viaje de crecimiento. Te conviertes en un guardia de prisión donde tú mismo eres el prisionero. Jung decía que lo que no traes a la conciencia aparece en tu vida como destino. Sara estuvo a punto de descubrir el significado de aquella frase de la forma más dolorosa posible, porque el nivelador, una vez encendido, no se detiene en el objetivo inicial, crece, se expande y finalmente se vuelve contra quien lo convocó. En el grupo Os Esquecidos, las conversaciones empezaron a cambiar. Lo que antes eran solo críticas a Derek ahora incluían críticas a otros colegas. Alguien que compró un auto nuevo, alguien que publicó fotos de vacaciones, alguien que parecía demasiado feliz. El nivelador es un arquetipo insaciable. Cuanto más lo alimentas, más quiere. Y Sara, sin darse cuenta, se había convertido en la líder de una secta psicológica dedicada a destruir cualquier signo de prosperidad en los demás. Se había convertido en la antagonista de su propia historia. Pasaron 3 semanas y Sara empezó a notar cambios en sí misma. Se despertaba en mitad de la noche consultando al grupo Los Olvidados, en busca de validación para su creciente inquietud. El grupo tenía 18 miembros. Las conversaciones se volvieron agresivas. Alguien sugirió documentar los errores de Derek. Otro propuso alertar de forma anónima sobre el cumplimiento. Jennifer habló de hacer justicia. Sara leyó todo y una parte de ella gritó: «Esto está mal», pero otra voz se ahogó: «Estás nivelando el campo de juego». Jung identificó este como el momento más peligroso, cuando el ego se fusiona con el arquetipo. Sara se había convertido en la niveladora. El lunes encontró un sobre en su escritorio. En el interior, una frase: «La gente que vive en casas de cristal no debería tirar piedras». Por la tarde, en la despensa, escuchó a sus compañeros: «Sara ha cambiado. Ahora solo habla mal de los demás. Renunció a crecer y decidió detener a los demás». Esas palabras dieron en el blanco de la verdad que ella estaba evitando. Regresó y miró proyectos abandonados, media certificación, curso detenido, propuesta olvidada. Cuando derribó a Derek, su vida se estancó. Jung dijo: «El encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables». Sara estaba teniendo este encuentro. Se fue y caminó hacia una librería. En el escaparate, El hombre y sus símbolos, de Jung. Lo compró y se sentó en un banco. Leyó: «La sombra representa todo lo que el sujeto no reconoce en sí mismo». Fue como encender una luz en la oscuridad. Derek era solo la pantalla en la que ella proyectaba su insuficiencia. Lloró sola mientras en su interior se hacía la revolución. Reconocer la sombra es solo el comienzo. La tarea es integrarlo, transformar la energía de destrucción en construcción. Regresó a casa. No abrió el grupo. Por primera vez durmió sin comprobarlo. No soñó con Derek cayendo, sino con ella levantándose. Se despertó claramente. Escribió un plan, cursos que completar, certificaciones que lograr, proyectos que desarrollar. Ya ves, el socialismo psicológico es rechazar la responsabilidad por la propia vida. Es culpar a todo menos a ti mismo. Asumir la responsabilidad duele, pero devuelve el poder. Miró el icono del grupo. Irse no fue suficiente. Necesitaba deshacer lo que había creado. Sonó el teléfono. Jennifer. Mark envió un correo electrónico anónimo al director ejecutivo acusando a Derek de fraude. La sangre se heló. El nivelador tenía vida propia. ¿Dónde está Marcos? Jung escribió: «Hasta que hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida». Sara irrumpió en el edificio y derribó la puerta. Mark estaba allí, con una extraña sonrisa. «¿Qué hiciste?» «Hice lo que todos queríamos. Revelé la verdad. No sabes nada sobre Derek. Sé lo suficiente. No merece estar donde está». Allí estaba el nivelador en pura esencia. Sara miró a Mark y vio el mismo vacío que reconoció en sí misma hace días. El vacío de quienes sustituyen la destrucción por el propósito. «Mark, debes anotar ese correo electrónico». Él se rió amargamente. «Tú creaste esto. Plantaste la semilla. ¿Ahora quieres recoger flores?». Golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Ella creó el monstruo. Ahora estaba fuera de control. «Lo sé», dijo con verdad en su voz. «Por eso necesito arreglarlo». Mark sospechaba. «Hace 3 días quise crucificarlo. ¿Ahora quieres salvarlo?». Sara se sentó a su lado. «Me desperté. Cuando destruí a Derek, mi vida se vino abajo. El tuyo también lo es». Algo en esas palabras tocó una herida oculta. «¿Cuándo fue la última vez que construiste algo que te hizo sentir orgulloso?». Silencio. Mark se miró las manos. «No lo sé. Ha pasado tanto tiempo». Eso es lo que hace el nivelador. Nos convence de que nuestra única victoria es la derrota del otro. La única persona a la que derrotas eres a ti mismo. Jung describió este momento como enantiodromia, cuando algo extremo se convierte en su opuesto. Sara había llegado al fondo y había salido transformada. «No puedo retractarme. Ya ha sido enviado». Sara respiró. El pánico es el nivelador que intenta recuperar el control. Vamos hacia él. Digamos la verdad antes de que explote. La verdad nos destruirá.
tal vez, pero no destruiremos a una persona inocente y recuperaremos nuestra integridad. Silencio. Sarah vio la batalla dentro de él. El nivelador no se sale fácilmente. Tengo miedo, admitió Mark. Yo también. Pero ¿sabes qué es más aterrador? Seguir siendo quienes nos hemos convertido. La puerta se abrió. Derek, ojos rojos y cansado, estaba sosteniendo una carpeta. Necesitamos hablar, dijo Sarah. ¿Sobre qué? Acerca del correo electrónico del CEO. Las acusaciones. ¿Cómo lo sabes? Fui yo, dijo Mark temblorosamente. Lo envié. Lo inventé todo. Silencio. Derek demandó. ¿Por qué? Sarah respondió. Porque nos hicimos pequeños. Cuando te haces pequeño, cualquiera que crezca parece una amenaza. Derek miró con compasión, no ira. No lo sabes, ¿verdad? Abrió la carpeta. Facturas médicas. Mi hijo tiene leucemia. 8 meses. Trabajaba temprano en la mañana entre quimioterapias. La promoción fue para ayudarme con los costos. Sarah sintió que sus piernas se debilitaban. Estaba tratando de mantener vivo a mi hijo. Toda la narrativa se vino abajo en un momento. Marcos lloró, sollozos de quienes vieron el monstruo en el que se convirtió. Derek acercó una silla. Siéntate. Hablemos. Sarah esperaba enojo. Derek ofreció lo contrario. Jung dijo, el encuentro de los individuos es como las sustancias químicas. Si hay una reacción, ambos se transforman. Podría exponerte, arruinar carreras. Pausa. Pero no lo haré. ¿Por qué? Porque he cargado suficiente resentimiento. Mantener la ira es beber veneno esperando que la otra persona muera. Elegí vivir. Aquí estaba lo opuesto al nivelador. Yo integrado, alguien que se ha enfrentado a la sombra y ha surgido con compasión. Tienes que entender lo que hiciste. Si no te enfrentas a esta sombra, solo encontrará otro objetivo. ¿Qué podemos hacer? Empiece por asumir la responsabilidad. Luego esfuérzate por convertirte en quien te gustaría admirar, en lugar de destruir a quien envidias. Voy al director general. Cuéntalo todo, dijo Mark. Yo también. Voy contigo. Pediré clemencia. ¿Por qué harías eso? Porque la verdadera transformación merece una oportunidad. Eres más que esta peor versión. Sarah lo entendió. El socialismo psicológico solo es derrotado cuando encuentra su opuesto. No otro nivelador, sino un héroe dispuesto a elevarse. Derek eligió la redención. Los tres se fueron juntos. La oficina del director general estaba en el último piso. Cada paso en el ascensor me pareció una eternidad. Sarah miró a Mark, que estaba pálido. Derek permaneció tranquilo, casi sereno. Era extraño cómo el hombre que tenía más motivos para estar nervioso era el único que parecía en paz. El director ejecutivo, Richard Coleman, los recibió con expresión seria. Era un hombre de 60 años, cabello gris y ojos que parecían leer a las personas como libros abiertos. Señaló las sillas. Siéntate. Mark empezó antes de perder el valor. Señor Coleman, fui yo quien envió el correo electrónico anónimo. Las acusaciones contra Derek son falsas. Lo inventé todo. Richard no pareció sorprendido. Simplemente cruzó los dedos sobre la mesa. Continuar. Sarah entró. Yo también soy responsable. Creé un grupo de compañeros donde albergábamos resentimiento hacia Derek. No escribí el correo electrónico, pero creé el entorno que condujo a él. Richard miró a Derek. ¿Y tú? He venido a pedirles que consideren las circunstancias. Están asumiendo la responsabilidad. Eso significa algo. Richard guardó silencio durante un largo momento. Luego suspiró. ¿Sabes lo que más me preocupa de esta historia? No es el correo electrónico. Los correos electrónicos se pueden rechazar. Lo que me preocupa es el estándar. Este tipo de toxicidad no surge de la nada. Crece cuando las personas dejan de centrarse en su propio crecimiento y empiezan a sabotear el de los demás. Se levantó y fue hacia la ventana. He trabajado con personas durante 40 años. He visto este patrón decenas de veces. Comienza con un comentario aquí, una queja allá. Pronto se forma un grupo. Luego viene la justificación moral. Y al final, todo el mundo cree que está haciendo justicia cuando en realidad solo está huyendo de su propia mediocridad. Sarah sintió las palabras como espejos. Eso fue exactamente todo. Richard regresó y se sentó. Mark, Sarah, tienes talento. Vi tu trabajo, pero el talento sin carácter es solo potencial desperdiciado. La pregunta es, ¿quieres desperdiciarlo o transformarlo? Transfórmate, dijo Mark rápidamente. Quiero transformarme. Yo también, añadió Sarah. Richard saludó con la mano. Así que esto es lo que va a pasar. Pasará los próximos 3 meses en libertad condicional. Trabajarán directamente conmigo en un proyecto especial. Desmantelarán el grupo que crearon. No por orden mía, sino explicando a cada miembro lo que aprendieron. Y van a terapia. No es una sugerencia, es una condición. Mark y Sarah asintieron en silencio. Y una última cosa. Richard miró a los dos. Te disculparás públicamente con Derek, no por correo electrónico, personalmente, delante del equipo. Sarah sintió que se le encogía el estómago. Sería humillante, pero fue justo. Entendido, dijo. Richard miró a Derek. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Pensó Derek. Quiero que esto sea un ejemplo. No castigo, sino transformación. Si realmente cambian,
podría inspirar a otros a enfrentar sus propias sombras. Richard sonrió por primera vez. Eres una mejor persona de lo que yo sería en tu posición. No estoy mejor. Acabo de aprender que tener veneno solo envenena a quienes lo tienen. El viernes siguiente, Sarah y Mark se pararon frente al equipo. 30 personas miraron en silencio. Sarah respiró hondo y comenzó. Quiero disculparme públicamente con Derek. Y quiero ser honesto acerca de por qué. No fue porque hizo algo mal. Fue porque estaba celoso. Porque dejé de trabajar en mí mismo y decidí que era más fácil destruir su éxito que construir el mío propio. Ella hizo una pausa. Algunas personas miraron hacia abajo, incómodas. Otros prestaron intensa atención. Creé un grupo donde albergábamos resentimiento. Disfrazamos la envidia de justicia y casi destruimos a un hombre inocente que solo intentaba cuidar a su hijo enfermo. Silencio absoluto. Mark continuó, con la voz entrecortada. Yo estaba aún peor. Escribí acusaciones falsas. Intenté arruinar su reputación. Y solo me detuve cuando Sarah me mostró el monstruo en el que me había convertido. Miró a Derek. No tengo excusa, solo estoy avergonzado, y gratitud por haber elegido la compasión en lugar de la venganza. Derek se puso de pie. Acepto las disculpas, no porque lo que hiciste fuera pequeño, sino porque reconocer el error es el primer paso real hacia el cambio. Miró al equipo. Todos tenemos esta sombra en nuestro interior. Todos nos hemos sentido celosos. La diferencia está en lo que hacemos con él. Podemos dejar que nos consuma y se convierta en destrucción. O podemos reconocerlo, integrarlo y convertirlo en motivación para crecer. Durante los meses siguientes, algo cambió en la oficina. El grupo Os Esquecidos se disolvió, pero no por orden. Sarah habló individualmente con cada miembro y compartió lo que aprendió. Algunos se pusieron a la defensiva, otros se mostraron agradecidos, algunos lloraron al reconocer patrones en sus propias vidas. Jennifer fue una de las que más se transformó. Se acercó a Sarah semanas después. Me di cuenta de que estaba haciendo esto en todas partes, en el trabajo anterior, en la universidad. Siempre encontré a alguien a quien culpar por mi fracaso en avanzar. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah. Ahora me estoy centrando en mí mismo. Volví a estudiar. Dejé de monitorear lo que hacen los demás. ¿Y sabes qué es raro? Siento más energía, como si todo ese esfuerzo de derribar a los demás me estuviera agotando. Sarah sonrió. Eso es exactamente. El nivelador consume más energía que cualquier esfuerzo de crecimiento real. Pasaron 3 meses. Sarah ha completado 2 certificaciones. Lanzó un proyecto creativo que recibió elogios. Mark desarrolló una campaña innovadora que aumentó las ventas en un 20%. Ambos continuaron en terapia, eliminando capas de patrones que habían cargado desde la infancia. Un día, Sarah estaba en la despensa cuando entró Derek. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó ella. Derek sonrió, primera sonrisa genuina que había visto en él. Entrando en remisión. Los médicos son optimistas. Derek, comenzó Sarah, pero él levantó la mano. Ya te disculpaste. Lo más importante es que has cambiado. Eso es lo que importa. Tomó café. Y antes de irse, se dio la vuelta. ¿Sabes lo que dijo Jung? No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Elegiste convertirte en algo mejor. Esto merece reconocimiento. Esa noche, Sarah estaba en casa releyendo El hombre y sus símbolos. Llegó a un pasaje que decía, el encuentro con la sombra es el comienzo del camino hacia la individuación, pero solo el comienzo. El verdadero trabajo es integrarse, transformarse y emerger como un ser completo. Miró por la ventana de su apartamento. La ciudad brillaba afuera, llena de vidas, de historia, de gente librando sus propias batallas internas. ¿Cuántos de ellos, en ese preciso momento, estaban poseídos por el nivelador? ¿Cuántas envidias justificadas como justicia? ¿Cuántos destruyeron a otros para evitar construirse a sí mismos? Sarah tomó su teléfono y comenzó a escribir, no para un grupo de personas resentidas, pero para ella misma, un diario de transformación. En la primera entrada escribió, el socialismo psicológico es la tentación más seductora que existe, porque nos ofrece victimización en lugar de responsabilidad, habilidad, nos ofrece culpas en lugar de desafíos, nos ofrece la ilusión de superioridad moral, mientras nos hundimos en la mediocridad real. Reconocer esto en mí fue doloroso, pero eso es lo que me salvó. Guardó y cerró el archivo. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma. Había cicatrices, pero también había luz. Jung tenía razón. Hasta que hagas consciente el inconsciente, este dirige tu vida y lo llamas destino. Sarah había vuelto consciente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba a cargo de mi propia vida. El nivelador todavía susurraba a veces, probablemente siempre susurraría, pero ahora reconoció la voz, y elegí no responder, porque al final esa es la única victoria que importa. No rebajar a los demás a tu nivel, pero elévate a tu potencial. No nivelar por debajo, pero crece hacia arriba. No destruyas la grandeza de los demás, pero construye el tuyo propio. El socialismo psicológico que nadie admite está dentro de cada uno de nosotros, esperando, susurrando
susurrando, prometiendo justicia y entregando solo veneno. La pregunta nunca ha sido si existe. La pregunta siempre ha sido, ¿qué haces cuando reconoces que existe dentro de ti? Sara eligió la transformación, y eso, al final, marcó la diferencia. Si has reconocido algún patrón de esta historia en tu propia vida, debes saber que reconocerlo es el primer paso. El segundo es elegir crecer en lugar de reducirse, construir en lugar de destruir. Si estas palabras tocaron algo real dentro de ti, suscríbete a este canal, porque seguiremos explorando los arquetipos que nos gobiernan sin que nos demos cuenta, y solo a través de la conciencia podemos liberarnos. El camino hacia la individuación no es fácil, pero es el único que merece la pena.